La agenda a tratar es piel, anexos cutáneos, lesiones elementales en dermatología. En dermatología, las primarias y las secundarias, que hacemos bastante hincapié en el momento de la práctica. Yo creo que cuando nosotros estamos rotando por dermatología, no pienso o no creo que ninguna dermatóloga quiere que sus alumnos no aprendan esto como prioridad, ¿no? Pasar de dermatología y no conocerlas sería pues terrible, ¿no? Nosotros mucho cuando vemos a ustedes ya en el internado y no saben presentarnos como debería una lesión elemental, están mal, pues no han hecho dermatología bien, y eso no es la idea, ¿no? Quiero que eso sí salga bien en claro, que ustedes tienen que aprender básicamente esto. Bueno, en cuanto a la estructura anatómica de la piel, en un individuo más o menos de 50 kilos, estamos hablando de superficie de 1,85 m². Su peso más o menos de la piel, con ese peso del paciente de 70 kilos, corresponde solamente la piel 4 kilos. El volumen sería más o menos 4.000 cm³ y más o menos mide la piel en grosor o en espesor 2.2. Eso equivale, el total de la piel, estamos hablando de 4 kilos con respecto a los 70 kilos que tiene en total el peso de un individuo promedio, estamos hablando de un 6%. La composición química de la piel, básicamente somos agua, ¿no? Como dice, un gran porcentaje lo lleva el agua, seguido de minerales, carbohidratos, lípidos, proteínas. Y el grosor de la piel, bueno, va a variar, depende, pues, ¿no? Por ejemplo, hay zonas de la piel que, por ejemplo, son los párpados, la zona del escroto, ¿no? Que son pieles muy delicadas, ¿no? Muy finas. Y con respecto a la piel que está en la planta de los pies, pues será más gruesa. Entonces el grosor es variable. Ahí tenemos una piel gruesa, la de las palmas y de las plantas, y la de los párpados, como ven ahí, más delgada. El color de la piel también va a depender de varios factores, ¿no? Va a depender del pigmento melánico que tengamos, ¿no? De la melanina que tengamos, de los melanosomas que tengan los melanocitos, de los vasos también que tenga el paciente, o la transparencia también de la piel. Hay pieles que son muy transparentes y dejan pasar esa afluencia de vasos, que es la del color rosado. Otros pigmentos serían la hemosiderina, los carotenos, los factores raciales también. Este es otro factor que da implicancia al color de la piel. El origen embrionario de la piel deriva de dos fases o de dos bolsas primitivas. Ahí tenemos el ectodermo y el mesodermo. En el ectodermo, como ven ahí, para acordarse, casi la mayoría de ítems son parte superficial. Estamos hablando del epidermis, el queratinocito que está en la epidermis, el melanocito, que es otra célula que se encuentra en la epidermis, los nervios tipo células de Merkel, que también se encuentran en la epidermis. El folículo piloso no está básicamente en la epidermis, pero está en la dermis,
ese sería el único que encontramos en la dermis. Las glándulas sebáceas junto con el folículo piloso se encuentran como una unidad pilosebácea, las glándulas sudoríparas y las uñas. Solamente como ven, para hacer los primeros he querido poner la parte superior seguido de la dermis, y más abajo, bueno, sería un anexo, sería la uña. El mesodermo es otra bolsa donde derivan las fibras colágenas, las elásticas, las reticulares, las células de Langerhans, el músculo erector de pelo, vasos sanguíneos, fibroblastos, mastocitos y histiocitos. Casi lo que deriva del mesodermo, las estructuras de piel que derivan del mesodermo, casi son todas, como ven ahí, de la dermis, salvo, el única sería, digamos, las células de Langerhans. Estas son las capas de la piel. Tenemos la epidermis, la dermis y la hipodermis. En la epidermis lo que encontramos son 5 subcapas, podemos decir, de la epidermis. La capa córnea, la granulosa, la espinosa, la basal y la membrana basal, empezando desde la parte superficial hacia la más profunda. A veces hay una, digamos, sexta capa, que es la capa lúcida, que se encuentra entre la capa córnea y la capa granulosa. Y eso lo tienen algunas zonas de nuestra piel, como son las palmas y las plantas. La dermis, tenemos una zona de la dermis papilar, que es la superficial, la reticular, que es la más profunda, ¿no? Y a veces la pueden catalogar como dermis profunda cuando está casi en el límite de la hipodermis. Y la hipodermis es la zona más profunda, en donde hay el tejido graso. Entonces, ya desdoblando a la epidermis, tenemos capa córnea, la capa lúcida, la capa granulosa, la capa espinosa y esta capa de acá, la capa basal, ¿no? Como ven aquí también, y más adelante les voy a explicar, ahí está, las células que se encuentran en la capa basal, ¿no? Aquí en la base, por eso basal, o capa germinativa, donde se forma, pues, donde vamos a encontrar, mitosis o regeneración celular. Vamos a encontrar un gran núcleo picnótico, redondo, ¿no? O abundante citoplasma. Casi son células, digamos, redondas. Y como ven ahí, van subiendo hacia la superficie y se van aplanando y el núcleo desaparece. Hasta llegar a que la capa córnea, aún de ser una capa anucleada. Antes decía que esa capa era sin vida, ¿no? Pero en realidad tiene una serie de funciones importantes en la piel, la capa córnea, ¿no? La capa basal, como les dije, que son células más cilíndricas, con núcleo más grande, ¿no? Oscuras, donde se da la mitosis o capa germinativa, está unido una con otra, queratinocito con queratinocito, ¿no? Unidas por los desmosomas. Los desmosomas son los puentes de unión entre queratinocito y queratinocito. Y hay puntos de anclaje entre el queratinocito y el piso, ¿no? Esos son los hemidesmosomas, que son proteínas, ¿no? Que van a hacer que esas células permanezcan unidas. Hay algunas enfermedades en dermatología en donde hay una serie de anticuerpos contra los hemidesmosomas y contra los desmosomas. Eso va a hacer que esas células queden, digamos, sueltas, en donde ingrese ahí el edema, ¿no? Ingrese agua y se forme una ampolla. Es lo que nosotros conocemos, las enfermedades llamadas pemfigoides, por justamente esta alteración
en los puentes de unión por presentación de anticuerpos contra estos puentes de unión, o llamados desmosomas o hemidesmosomas. Bueno, entonces, ya hablando de las células que se encuentran en el epidermis, acá tenemos básicamente a los queratinocitos. Si nosotros hablamos, ¿cuáles son las células que se presentan en el epidermis? Acá tenemos 4, los queratinocitos, los melanocitos, las células de Langerhans, las células de Meckel. Y ese es más o menos el porcentaje. El grueso del epidermis están los queratinocitos. Y luego seguido de los melanocitos, que en realidad es un 5%, la célula de Langerhans 2% y las células de Meckel, que corresponde a menos de 0.1%. Entonces, acá está el queratinocito, ¿no? Este es un queratinocito basal, ¿no? Unidas por los desmosomas y adheridas, como les dije, a la membrana basal por los hemidesmosomas. Van a secretar interferón-prostaglandinas e interleuquinas. El proceso de queratinización. Entonces acá tenemos que los queratinocitos, les dije que para que este queratinocito pase hacia la parte superficial y haya ese cambio de vibración del núcleo, ¿no? Se haga más alargado, eso más o menos va a pasar unos 28 días para que haya todo ese recambio epidérmico. Son 28 días aproximadamente. En algunas enfermedades como la psoriasis, este proceso de queratinización es mucho más rápido, estamos hablando de solo 5 días. Eso, ¿alguno se acuerda cuál es la enfermedad que hay un aumento de la queratinización? De la psoriasis. Nosotros vemos una epidermis normal en donde el núcleo está aquí. Cuando vemos en la biopsia o en la patología vemos un núcleo aquí. Y cuando vamos mirando ya no hay núcleos. En la psoriasis pasa que este núcleo lo encontramos acá. Células con núcleo acá. Eso se llama paraqueratosis. ¿Ya? Paraqueratosis. Entonces, en la psoriasis hay paraqueratosis. O sea, presencia de núcleo en la capa córnea. Se supone que normalmente no debe haber núcleo en la capa córnea. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que como hay una regeneración muy rápida, o sea, no hay tiempo de que se pierda el núcleo. Entonces encontramos células con mitosis arriba, muy arriba. Entonces, ese es un, digamos, signo en la biopsia de que esto se trata de una psoriasis. Bueno, los melanocitos. Corresponde el 5%, ¿no? De la cantidad de células que se encuentran en la epidermis. ¿Dónde se encuentra el melanocito? En la epidermis. Entonces, ese es digamos, hay una serie de enfermedades también que tienen que ver con la cantidad de melanocitos que tengamos, con los pocos melanocitos que tengamos o con el funcionamiento de los melanocitos, porque nosotros podemos tener la cantidad normal que estamos hablando de un 5% y hay enfermedades que tienen esa cantidad, o sea, la población está bien, pero su funcionamiento está mal, ¿no? O también la forma de que, porque el melanocito tiene sus melanosomas, que son sus corpúsculos, ¿no? Esos corpúsculos tienen contenido de melanina. Entonces, también la cantidad de melanosomas que tenga el melanocito o la eclosión, hay una serie de enfermedades que también evitan, porque el corpúsculo eclosiona y se rompe la melanina, y la melanina es lo que da el color de la piel. Entonces, hay enfermedades donde no permiten que se rompa el melanosoma, por lo tanto, la melanina no se difunda en la epidermis. Entonces, cuando hablamos de albinismo, cuando hablamos de vitíligo, cuando hablamos de pitiriasis alba, cuando hablamos de pitiriasis versicolor, que son lesiones blancas, que son lesiones por disminución, puede ser de melanocitos, puede ser también en los casos también del melasma, donde hay aumento de melanina. Entonces ahí hay una alteración también a nivel enzimático,
¿no? Entonces, todas esas cosas vamos a ir aprendiendo conforme vayan ustedes empezando ya digamos, hablar de las patologías. Hoy día han hablado con las doctoras anteriores sobre las infecciones bacterianas y las infecciones micóticas. Pero hay enfermedades inmunológicas en donde está afectada la estructura de la piel, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la última charla hablaban de pityriasis versicolor, que también tiene una manifestación en la piel donde hay poco pigmento, ¿no? Hay unas manchas blancas y también hay unas manchas rosadas y hay unas manchas marrones, ¿no? ¿Vieron la foto de la doctora que puso unas manchas rosadas, unas manchas, aunque lo hizo muy rápido, pero en la figura veía unas lesiones blancas y unas lesiones rosas y unas lesiones marrones? Cuando hay lesiones blancas, la malacesia furfur va a destruir a los melanocitos. Por lo tanto, por eso vemos unas lesiones blanquecinas en la lesión de la espalda, ¿no? Acá está el melanocito, como ven acá. Es una célula diferente al queratinocito, ¿no? Este es el queratinocito que habíamos hablado, que el queratinocito también va cambiando de forma conforme va subiendo, eso ya lo hemos explicado desde el inicio. Pero cuando acá comparamos el queratinocito basal, porque el melanocito básicamente está a nivel de la base, ¿ya? El melanocito está en su 100% está en la base, la vamos a encontrar en la base, es una zona que está en la capa basal. ¿Quiénes están en la capa basal? Los queratinocitos basales y los melanocitos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el intercambio de cada melanocito? Más o menos sigue 5 queratinocitos, ¿ya? O sea, más o menos ese es el porcentaje. Un melanocito, 5 queratinocitos basales, un melanocito, 5 queratinocitos basales. Este melanocito tiene sus dendritas, ¿no? Como ven acá. Y están interconectadas con los otros queratinocitos que están arriba, que son los queratinocitos espinosos, ¿no? De la capa espinosa. Y estos son lo que yo les hablaba, los melanosomas. Hay una serie también de enfermedades en donde hay pocos melanosomas. Hay la cantidad de melanocitos normal, pero hay pocos melanosomas. O a veces, como les volví a explicar, que eso tiene que eclosionar y no eclosiona. También es otra de las enfermedades que lo van a ver en el transcurso de la fisiopatología de las demás enfermedades. Bueno, pero mi función aquí es explicarle cuál es la función del melanocito. Es la de sintetizar la melanina, darle el color de la piel, y eso es lo que estamos hablando ahora. La unidad melánica epidérmica es un melanocito, la relación que hay entre un melanocito con los queratinocitos, y eso estamos hablando de 1 por 30 a 40 queratinocitos. ¿Cómo se interconectan, no? Y esta es la otro tipo de células que podemos encontrar en la epidermis, son las células de Langerhans. Son células dendríticas también, igual que el melanocito dendrítico. La línea monocito macrófago se van a intercalar con 20 queratinocitos, el otro era con 5 queratinocitos basales, este es con 20 queratinocitos basales. Pueden migrar a la dermis y a los ganglios linfáticos, y su función, ¿cuál es una de las funciones de las células de Langerhans? ¿No? Su función inmunológica, de la presentación del antígeno, dicen ahí, captar el antígeno, modificarlo y luego presentarlo a los linfocitos citotóxicos para que los destruyan, para que hagan lo que quieran los linfocitos. Pero ese es el funcionamiento de las células de Langerhans. Una de las primeras líneas de defensa que tiene la epidermis contra lo que hemos hablado ahora, contra las bacterias, contra los hongos. Es uno de nuestros primeros, digamos, soldaditos que van a ir a contrarrestar estas primeras enfermedades que nos pueden atacar. Las células de Merkel, otras células que se encuentran en la epidermis. O sea, si yo le pongo una pregunta, las células de Merkel, ¿dónde están? Y le pongo ahí, correlacionan, no me van a poner que están en la dermis ni en el hipodermis, ¿no? Están en la epidermis. Son células epidérmicas, se ubican en los axones de las fibras nerviosas amielínicas,
contienen gránulos neuroendocrinos, se considera un receptor mecanoadaptativo, tiene funciones táctiles, funciones nerviosas, unidos a los queratinocitos por desmosomas. Entonces hay una función de sensibilidad de la piel. Nosotros a través de la piel sentimos, ¿no? Tenemos sensaciones bonitas, sensaciones de calor, de presión, de dolor, ¿no? Todo ese tipo de sensaciones lo tenemos a través de la piel gracias a este tipo de células. Bueno, acá un resumen. Tenemos las células de Langerhans, que son dendríticas, suprabasales, ¿no? Que están un poquito más arriba de la zona basal, no están unidas a los queratinocitos por desmosomas y tienen organelas citoplasmáticas. El melanocito es una célula que se encuentra en la capa basal, ¿no? Dendrítica, como le dije, mayoritariamente en la zona basal, no tiene desmosomas, no se unen a los queratinocitos por los desmosomas, sino se interconectan nada más, no tienen desmosomas. Y bueno, el contenido dentro de su citoplasma, estábamos hablando de los melanosomas, ahí está. Y las células de Merkel son células no dendríticas, como ven acá, basales, se unen con los queratinocitos con desmosomas, y su contenido pues son gránulos neurosecretores. Ya, entonces ya hablamos todo el epidermis, ¿no? El contenido celular, ¿no? Lo que tiene básicamente la epidermis. Y ahora la otra parte, o el segundo ítem que quiero hablarles es la unión dermoepidérmica. Aquí hay una serie de alteraciones también en algunas enfermedades, por eso es importante saberla o conocerla. Tenemos 4 zonas, que es la membrana plasmática del queratinocito basal, este es el queratinocito basal, la membrana plasmática, la lámina lúcida, la lámina densa y la zona fibrosa. Son las 4 zonas de la unión dermoepidérmica. Estamos hablando entonces del piso o la unión entre la epidermis y dermis. Y no es cualquier piso, tiene sus funciones. ¿Cuáles serían sus funciones? Soporte mecánico, barrera de la regulación de la permeabilidad, fijación de las células basales, rol en el desarrollo y morfogénesis de las células epiteliales. No sé si ustedes se acuerdan de esas enfermedades, el niño mariposa, esos niñitos que nacen con una serie de ampollas o que se golpean y hay una fragilidad y se forman ampollas. Hubo mucha publicidad hace un par de años de este tipo de niños que vienen o nacen ya con esta alteración genética, en donde aquí ya estaría el mal funcionamiento, en esta capa, no en la epidermis, no en la dermis. Estamos hablando en los puntos de unión, que sería el piso entre la epidermis y la dermis. Entonces hay enfermedades en donde ya se ve atacado este piso, y estamos hablando de las epidermolisis bulosas, ¿no? Epidermolisis bulosa es donde hay alteración en este piso, en esta parte de la piel, en donde a veces lo dejamos de lado, y esas son sus funciones. Como les dije, fijación ahí de las células basales al tejido conectivo o al tejido dérmico. Entonces ahí está para ya quedarnos fijados en la cabeza, la parte de la membrana plasmática del queratinocito basal, la lámina lúcida, la lámina densa y la sublámina densa. Y estos son los series componentes que encontramos en las diferentes capas. Por ejemplo, en la membrana basal encontramos los tonofilamentos o los hemidesmosomas. En la lámina lúcida encontramos los filamentos de anclaje. La lámina densa encontramos el colágeno tipo 4. Y en la sublámina densa encontramos el colágeno tipo 7 y otros tipos de colágeno, ¿ya? Entonces acá están las 4 capas que había hablado de las anteriores, ahí están las 4, y cuál es su composición de cada una de ellas, o qué es lo que encontramos básicamente en cada una de ellas. Ya. Ahora, en la tercera parte, la dermis. La dermis tiene 2
zonas, que es la dermis papilar, esta, digamos, que tiene papilas, ¿no? Por eso se llama dermis papilar, que es la más superficial o la seguida a la epidermis. Y luego tenemos la dermis reticular, en donde básicamente el contenido es vascular, ¿no? Vasos, nervios, o sea, es más profundo. Y tiene un contenido celular y un contenido fibroso. Así como habíamos hablado del contenido celular de la epidermis, el contenido celular de la dermis son fibroblastos, monocito macrófago, dendrocito dérmico y mastocito. Y luego tenemos la parte fibrosa de la dermis, que es el colágeno, ahí están todos los colágenos, todos los números ahí, fibras elásticas y la sustancia fundamental, que son uno de la composición del ácido hialurónico. Entonces, ¿qué enfermedades encontramos en la dermis? Podemos encontrar las urticarias, en donde hay aumento del edema, donde hay vasodilatación, ¿no? Otra enfermedad que está contenida en la dermis. Generalmente cuando está atacado la dermis siempre hay un edema también en las enfermedades, se ven las características de la piel. Y luego las fibras colágenas, estaríamos hablando de alteración de las fibras colágenas, de la esclerodermias, por ejemplo, las morfeas, ¿no? Los queloides, ¿no? Cuando estamos hablando de colágeno. En las fibras elásticas estaríamos hablando de repente de algún síndrome de Marfan, donde hay alteración de las fibras elásticas, y así, una serie de enfermedades por capas. Luego tenemos que a veces con el tiempo también, que sería la parte estética de la dermatología, que vamos perdiendo las fibras colágenas, que vamos perdiendo el ácido hialurónico y que a veces tenemos que reponer por la parte estética el ácido hialurónico debajo de nuestra piel. ¿Y dónde lo vamos a colocar esas sustancias, digamos, de matriz, donde sea como tipo un colchoncito, digamos, del epidermis? Sería a nivel de la dermis, ¿no? Porque ahí es donde deberíamos encontrar ese ácido hialurónico normal. Ahí están las fibras colágenas, las fibras elásticas y las fibras reticulares. La dermis, el colágeno representa el 70% del peso de la piel y el gran contenido pues la tiene la dermis. ¿Ya? Por eso a veces también mucha publicidad que voy a tomar colágeno hidrolizado, ¿no? Hay mucha publicidad ahora que todo el mundo quiere tomar colágeno. Bueno, el 70% corresponde a esa zona de la capa de la dermis. Bueno, ¿cuál es su función? Resistencia, flexibilidad y elasticidad. Ahí está la irrigación cutánea. ¿Dónde están los vasos? Los vasos están básicamente en esta capa, en la dermis reticular, básicamente. Generalmente son los vasos gruesos, como ven aquí. A ver acá, esta que sería toda la capa reticular. Y la capa, perdón, la dermis papilar también hay contenido de vasos, pero claro, son vasos más delgados. Y como ven, la distribución es diferente, ¿no? A nivel papilar es de forma vertical y en la zona más profunda a nivel horizontal. Así están los vasos distribuidos en la base, a diferencia de la zona superficial. La inervación nerviosa está a cargo de los filetes nerviosos sensitivos mielinizados, fibras de nervios colinérgicos, parasimpáticos, postganglionares, nervios adrenérgicos, postganglionares o simpático-miméticos. Acá está lo que yo le hablaba de las funciones que tiene la piel, la de la presión, la del calor, la del dolor, del tacto, de los corpúsculos de Ruffini, los cúrpulos de Meissner, los cúrpulos de Klaus. Y bueno, cada una con las diferentes sensaciones que tenemos. Yo sé que esta clase es un poquito media complicada. Trato de que ustedes aprendan lo que es importante de la estructura de la piel. No quiero que sean memoristas, pero sí es importante que ahorita nos acordemos que cada sensación o cada receptor que tiene la piel va a tener una sensación de tacto, de dolor, de calor. Y ahí están todos los corpúsculos que están asociados con estas sensaciones. Ahí están los receptores y su localización, unos más superficial, otros más a nivel muscular, ¿no? Como ven acá, que tendrían una función motora, por eso tienen acá el músculo erector del pelo.
Acá está rodeando también en la glándula endocrina, ¿no? La parte nerviosa que tiene la piel, ¿no? Y las formas de presentación de los corpúsculos, ¿dónde están localizados estos corpúsculos? Miren, ¿no? Si en la unión dermoepidérmica o están más profundos. Ya, de hipodermis. Ya estamos llegando al final. La última capa. No, nos falta lesiones elementales, pero lo vamos a hacer más rápido, ¿ya? Bueno, la hipodermis es un tejido conjuntivo laxo constituido por tejido graso y está limitado por fibras colágenas delgadas y escasas fibras elásticas. Las funciones que tiene el tejido graso es de termorregulación, nos dan calor, amortiguan los traumatismos, ¿no? Una piel más gordita, más rellenita, bueno, amortiguaremos mejor, las reservas de calorías y la participación en el metabolismo hidrograso. Están las células grasas redondeadas. Bueno, ahí está también, no solamente las células grasas están ahí, tienen una vasculatura profunda, sí, y también tienen porciones inferiores del folículo piloso, también se encuentran en este tejido graso, ¿no? Hay pelo o hay acinos de pelo, hay glándulas endocrinas, apocrinas y están algunos corpúsculos sensoriales, ¿no? ¿Dónde está ubicada la hipodermis? ¿O qué se encuentra en la hipodermis? Hemos hablado de células que se encuentran en la epidermis, células que se encuentran en la dermis, y este tipo de estructuras, digamos así, o corpúsculos, o qué se encuentra en esta zona. Porque es importante que nosotros sepamos qué es lo que se encuentra en cada capa. Por ejemplo, cuando nosotros sospechamos de una lepra, y buscamos el tejido nervioso, ¿dónde lo buscamos? En la dermis papilar, bien arriba al nervio. Cuando buscamos, porque generalmente, ¿qué sensación? ¿Cuándo nosotros sospechamos de una lepra? Cuando la lesión no se siente, es anestésica. Ese es uno de los signos que tiene la lepra. Cuando ustedes se vayan a su serum, y quieran, ¿será tuberculosis? ¿Será lepra? Me dijeron de que todas son muy parecidas, son grandes simuladoras, son el linfoma, la tuberculosis, la lepra, son muy parecidas a veces, y a veces solamente un signo nos puede indicar qué es. Entonces estoy hablando de la lepra. La lepra hay una anestesia en las lesiones. Entonces, ¿dónde buscaremos la lesión? Que el nervio esté alterado. ¿Y dónde está el nervio? Aquí, en la capa más profunda de la hipodermis. Buscaremos más abajo. Nos iremos a buscar donde están las células grasas. Ahí encontraremos esa falta de tejido nervioso. O granulomas dentro de esos nervios. ¿Ya? Es para que sepan dónde está. Por eso es importante esta clase. Yo sé que es un poco complicada, pero es importante. Acá tenemos los anexos cutáneos, los folículos pilosos, las uñas y las glándulas. En dermatología no solamente es piel, la consulta nos vienen alopecias, nos vienen alteraciones de las uñas, nos vienen alteraciones del pelo, ¿no? Van a verlo, ¿no? Bueno, acá tenemos el pelo y estas son las porciones del pelo. La parte superior, infundíbulo, la parte media o istmo y la parte de la base o porción inferior o raíz del pelo. El gran porcentaje de crecimiento del pelo, o sea, si uno revisa toda la cantidad de pelos que tenemos, todos, o la gran mayoría, por no decir todos, están en anágeno, y eso corresponde a un 90%. Entonces, la mayoría está en anágeno. El otro sería el telógeno, que es una fase de quiescencia, ¿no? Que solamente ni está creciendo ni está cayéndose. Ese es el telógeno. Y la fase catágena es lo que no crece, y el catágena es la que se está cayendo el pelo. Y eso es normal, ¿no es cierto? Que el pelo se caiga. Se cae generalmente el pelo, unos 100 pelos aproximadamente. Eso es normal, hay que también saber. Y eso corresponderá a ese 1% de catágeno. Pero hay enfermedades en donde ese porcentaje va a bajar. El anágeno baja, el catágeno sube, el telógeno se queda quieto o está aumentado. Y por eso hay una serie de enfermedades que también corresponden al folículo piloso. Y eso lo verán más adelante. Ahí está, estos son los porcentajes, ya les expliqué. Esta es la unidad pilosebácea.
que es pelo y glándula sebácea. ¿Cuándo hablaremos de esta unidad pilosebácea? Cuando hablemos de acné. Cuando hablemos de acné, vamos a hablar del pelo y la glándula sebácea, ¿ya? Entonces aquí hablarán de que se obstruye la glándula sebácea y este sebo se hincha, se agranda, y acá normalmente tenemos una bacteria que es el Propionibacterium acnes, y la bacteria vive feliz porque tiene bastante sebo, ¿no? Y está encerrada porque es una bacteria anaerobia. Entonces ahí se formará el acné, en esta unidad pilosebácea, alteración de esta unidad. Las uñas, como saben, el crecimiento de las uñas es muy lento en los pies a diferencia de las manos, ¿no? Esa es más o menos la velocidad de crecimiento, 3 milímetros por mes, y en los pies será el 50% menor, 1.5 milímetros por mes. El espesor depende del largo de la matriz. Y en los niños será el espesor de la uña más delgado, y en los viejos será una matriz ungueal o una placa ungueal mucho más gruesa. A veces las pacientes nos dicen, doctora, ya no, mis uñas se ven con estrías, se ven con rayas, pues es propia de parte del envejecimiento. Las uñas también se envejecen, ya les salen estrías, ¿no? Y no es hongo. Y los pacientes y los doctores que les dan antipicótico, ven una rayita y a un antimicótico. Pues es importante que le hagamos el estudio. ¿Cuál es el estudio para los hongos en las uñas? El KOH, ¿no? O sea, le pides el KOH, el examen directo, le hacemos el KOH, y si tienen un buen laboratorio le hacen caso y arrancamos el tratamiento, que será 6, 7, 8 meses, dependiendo, ¿no? Y hay alteraciones también en las uñas, en la psoriasis, hay psoriasis en solo uñas, ¿ah? Y que a veces nos dicen, debe ser hongo, pero no es hongo, es solo psoriasis en las uñas. O sea, hay un aumento del engrosamiento de la uña, y uno piensa que es hongo, y estamos años y años dándole antimicóticos, y no es nada de hongo. Le haces un examen micológico, no tiene nada, le haces un cultivo, nada. Entonces es importante que cuando hay alteraciones de la uña y que sospechemos de hongos, le hagamos un examen micológico. Ya, esta es la glándula sudorípara. Tenemos acá las glándulas endocrinas, las glándulas apocrinas, donde van a desembocar cada una de ellas, ¿no? Ahí está, las glándulas endocrinas en toda la superficie cutánea, excepto en el glande, la cara interna del prepucio, clítoris y los labios menores. Se regula por el sistema nervioso autónomo, fibras colinérgicas, e interviene en la termorregulación. Las glándulas apocrinas van a desembocar en el infundíbulo del pelo. En cambio, la anterior estamos hablando que va directamente hacia el poro de la piel, ¿no? Ahí está, mira la diferencia. La endocrina va directamente hacia el porito de la piel. La apocrina llega por encima de la parte superior, digamos, de lo que estamos hablando del infundíbulo, puede llegar su desembocadura. Diferencias, ¿no?, de cada una de ellas. La región donde generalmente se localiza, en la zona anogenital, en las axilas, en las aureolas, el vestíbulo nasal, en el conducto auditivo externo. Su desarrollo es hormonal, funciona después de la pubertad bajo el control del sistema nervioso autónomo. Ahí están las glándulas sebáceas, donde desemboca también aquí, dividiendo a veces la zona de la porción superior del pelo, ¿no?, en el infundíbulo, y se distribuye por toda la superficie corporal, excepto en las palmas y en las plantas. Su secreción es holocrina y su control hormonal, por ejemplo, es básicamente por los andrógenos, ¿no? A veces cuando hay alteración del ovario poliquístico, a veces hay alteración de estas glándulas sebáceas, porque tienen una influencia bastante hormonal. Bueno, ya. Ahora vamos a hablar de las lesiones elementales en dermatología. Creo que todos ya lo saben, que son máculas, que son pápulas, que son vesículas, ¿no? Pero vamos a dividirlas a estas en lesiones primarias y lesiones secundarias. Las lesiones primarias, ahí están todas, ustedes las leen, se las memorizan, y esas son las primarias. Ahí tenemos la mácula, ¿no?, que solamente es una alteración en el color, sin tener relieve, como ven ahí. Y pueden ser hipocrómicas, pueden ser hipopigmentadas, pueden ser acrómicas, purpúricas, eritematosas. Solamente hay un cambio de coloración, que puede ser vascular, falta de melanocitos, hemos hablado. Ejemplos de máculas, a ver. Eritema solar, ya, eritema solar, que puede ser algo eritematoso. De una blanca, la que está durmiendo, codéala.
Lesión blanca, medio durmiente. Lesión blanca, nada. Vitíligo, ¿no? Albinismo, ya. Otra lesión morada, pero morada. ¿Perdón? Morada, cosa purpúrica. Una mácula morada. Léntigo solar es marrón, no morado. Púrpura, alguna púrpura. Un hematoma, puede ser una púrpura senil, puede ser una vasculitis, ¿no? Claro, también, ¿no? Eritema pigmentado fijo, una reacción adversa a drogas, ya. Están las máculas y se llama mancha o parche cuando es más de un centímetro, o sea, cuando es más grande la mácula. Ahí está, mácula, eritema, mácula, telangiectasias, mácula, petequias, equimosis, lesión meningocócica, vitíligo, melasma, los nebus de Becker, que son también máculas, y la pápula. Ya, ahora empezamos con la pápula. La pápula ya es una lesión más elevada, ¿no? Que tiene a veces contenido sólido a nivel celular y básicamente es epidérmica y menor de 1 centímetro, ¿no? Ahora, las pápulas pueden ser cantidad de pápulas. Causas de pápulas, ahí hay unas, miliaria, molusco contagioso, otras pápulas, acné, muy bien, otras pápulas, el líquen plano, la forma papular, muy bien. ¿Qué más? Ya, a veces empieza como una papulita, como un granito que no sana, ¿no? Una lesión, un vaso celular puede empezar como una pápula, como un granito, ¿no? Pápula puede ser un montón de cosas, ¿no? Ahí está, bueno, el líquen plano, y dice la vasculitis, a veces la vasculitis la es palpable, porque hay vasculitis solamente en mácula y hay vasculitis palpables, ¿no? Y la placa ya es una lesión que es, digamos, una pápula pero en grande, ¿no? Donde de repente se han juntado varias pápulas y ha formado la placa, ¿no? Confluencia de pápulas, ahí está. La psoriasis, puede ser lupus, la misma tiña que han hablado hoy día es una placa, los linfomas, los nódulos, ya son lesiones un poquito más sólidas o más profundas, de contenido más profundo. La pápula es un poquito más superficial y más chiquito. En cambio el nódulo, cuando uno lo toca, ya tiene al momento de la consistencia uno siente que hay un contenido profundo. Como lo he remarcado ahí, ¿no? La profundidad es que nos da la diferencia clínica, ¿no? Ahí está el nódulo. Nódulo puede ser una verruga de repente grande o una carcinoma vasocelular nodular, o puede ser eritema nodoso o un lipoma. Ahí está, desde muy pequeño hasta más grande. El tumor ya es una cosa inmensa, ¿no? Y que ya tiene un compromiso. Si estábamos hablando de profundidad con nódulo, el tumor estamos hablando de mayor profundidad, ¿no? Bueno, esto es un carcinoma epidermoide, ¿no? Abón, roncha, miren estas lesiones, aunque no sé si es buena, que son lesiones más edematosas, rojas, tienen lo que la diferencia para llamarlo abón es que estas son evanescentes, o sea, vienen y luego se van, son de rápida evolución, ¿no? Que rápidamente pueden estar en la mañana y un par de horas desaparece, pero otra vez puede regresar. A veces es lo famosa la urticaria. Y en la urticaria, ¿qué hay que hacer? ¿Qué signo hay que hacer? El dermografismo, ¿no? A veces uno pasa el lapicero o una superficie sin filo y hace el abón. La vesícula y ampolla, la vesícula con la ampolla la diferencia es el tamaño, pero el contenido generalmente es líquido, ¿no? Vesícula más pequeña, como dice ahí, menor de 0,5. Y bueno, una de las características, ahí tenemos una de las enfermedades, tenemos al herpes zóster o al herpes simple, que es una lesión básicamente vesicular. Enfermedades ampollares, pénfigos, cuando hablan de pénfigos, hablar de las ampollas, básicamente ampollas, generalmente son lesiones más grandes que una vesícula. Hay el impétigo ampolloso, pénfigo vulgar, dermatitis herpetiforme, ¿no? Ahí está el contenido. El contenido puede ser seroso, ¿no? Puede ser hasta sangriento, de sangre, y a veces ya se forma la costra. Pústulas. El contenido, ¿no?
tiene generalmente pus, por eso se llaman pústulas, ¿no? Pero no necesariamente, cuando hablamos de lesiones pustulosas, quiere decir que son lesiones básicamente infecciosas. Hay enfermedades pustulares que solamente hay polimorfos nucleares. Entonces, cuando ustedes digan pústulas, no solamente significa que sea infección. Hay enfermedades de la piel, dérmicas, por ejemplo, la psoriasis pustulosa, cuando hablan de psoriasis, el tipo de psoriasis pustulosa, la pus es aséptica, o sea, no vamos a encontrar bacterias. ¿Qué vamos a encontrar? Polimorfos nucleares. Cuando hablemos, por ejemplo, del pioderma gangrenoso, cuando decimos pioderma gangrenoso, debe ser que hay que bombardear de antibióticos. El pioderma gangrenoso vamos a encontrar un montón de neutrófilos, pero no vamos a encontrar bacterias. ¿Y con qué se va a mejorar el pioderma gangrenoso? ¿O con qué se va a curar el pioderma gangrenoso? Con corticoides, que es una enfermedad inmunológica. Por eso no nos confundamos que cuando hay un contenido de pústulas, de pus, quiere decir que siempre sea bacteriano. Acá están los foliculitis. Acá, ¿qué dice acá? Foliculitis y forúnculo. Forúnculo es más, ya un mayor compromiso, ¿no? Un tejido adyacente, un compromiso profundo. Igual como estábamos hablando de pápula, nódulo en profundidad, aquí estaríamos diciendo foliculitis, forúnculo, esa es la correlación. Absceso, ya más que un forúnculo, ¿no? El quiste, que también es una lesión primaria, ¿no? Y mira, está el contenido. Y tiene, como dice ahí, ¿viste? Es una cavidad rodeada de una cápsula cuyo contenido líquido o semisólido y puede ser muy variado, donde hay queratina, pelo, mucina, sudor. Hay diferentes quistes en dermatología, los quistes de milio, los siringomas, solamente lo diferencia el contenido, qué es lo que tiene. O hay la hiperplasia sebácea o contenido graso, el quiste epidérmico. Entonces, se va a cambiar el nombre dependiendo del contenido. Ahí está, aunque hay un quiste. Y ahora las lesiones elementales, ya estamos terminando. Ahí está, las secundarias, vamos a clasificarlas por solución de continuidad, erosión, úlcera, fisura. Lesiones secundarias por residuo eliminable, escama, costra, escara. Lesiones secundarias a procesos reparativos, atrofia, cicatriz, y las lesiones especiales, esclerosis, liquenificación, hipoequilodermia. Erosión, úlcera, fisura, que la primera parte va a depender, miren, la erosión es más superficial, la úlcera ya hay un compromiso de la dermis, y la fisura puede ser muy pequeña, digamos, el punto de entrada, pero puede ser muy profunda, ¿no? Ve, ahí está la erosión, muy superficial. Ahí está un ejemplo por el rascado. La úlcera hay un compromiso de la dermis hasta la dermis profunda, hasta puede llegar algunas veces a ver hasta el músculo, ¿no? Y la fisura ya es como un corte, ¿no? ¿Ve? Ahí cuando a veces la piel está muy queratóxica se puede romper, ¿no? Y ahí se da la famosa fisura, la fragmentación de la capa córnea. Ahí están lesiones secundarias por residuo eliminable. Escamas, las escamas que vemos en la psoriasis, ¿no? Las escamas a veces es importante saber sacar la escama y poder como tratar de eliminarla con las manos. Cuando sale grasa, a veces nosotros sospechamos, o es cuando sale caspa en la cabeza y sale uno la escama, y dice, esto será psoriasis, porque hay psoriasis en el cuero cabelludo, y hay dermatitis seborreica, y tú dices, ¿qué será? Cuando es más fácil que el paciente tenga escama en la cabeza y placas de psoriasis, pues el señor tiene psoriasis cabeza, codos, rodillas. Pero cuando la psoriasis aparece en la cabeza, a ver, y si es dermatitis seborreica. Ahora, lo bueno es que el tratamiento de ambos es igual. El problema es que en la psoriasis ya hay un compromiso más profundo. ¿Por qué? Porque hay alteración de los vasos. Los pacientes con psoriasis pueden tener artritis psoriástica, los pacientes con psoriasis pueden tener problemas cardiovasculares. O sea, está asociada la psoriasis como una enfermedad inflamatoria, pero también sistémica. Entonces, hablar de psoriasis es un paciente que tenemos que seguirlo. En cambio, una dermatitis seborreica, le damos un champú, le damos, señor, trae su anticaspa, y ahí podemos solucionar. Cada vez que usted esté estresado, señor, usa su champú, parte corticoides, y ahí lo mejoramos.
Pero cuando se trata de psoriasis sí es importante evaluar si es o no psoriasis. Y a veces solamente el sacar la escama del cuero cabelludo y tratar de digamos, tocar la escama. Una escama seca será psoriasis, una escama grasa será dermatitis seborreica. Ahí está, queratosis actínica, la sitiosis, la costra, aquí está, en el impétigo hay costras mielicéricas, en el ectima también hay costras. La escara, ya mayor profundo, puede ser una membrana negruzca, como ven acá, un compromiso un poquito más profundo de la dermis superficial. Y acá tenemos otras lesiones secundarias a procesos reparativos, la atrofia y la cicatriz. ¿Ven? En la atrofia, la piel es como una transparencia, ¿no? La piel está atrófica. ¿Qué deja ver? Traslucir todos los vasos que están en la dermis, ¿no? Hay la aplasia de cutis, donde no hay epidermis. Entonces a veces hay procesos de ese tipo donde hay atrofia de la piel o no hay piel y se presenta de este tipo. O por ejemplo ha habido alguna lesión anterior, ¿no? Y ha dejado una piel de este tipo de cicatrización atrófica, ¿no? Y hay veces la cicatrización y hay una mala regeneración, un proceso de, como dicen acá, puede ser hipertróficas o atróficas las cicatrices. ¿Ven? Esas veas blancas serían las atróficas y las hipertróficas una de estas, ¿no? Este sería el ejemplo. Sería un exceso en la reparación. Ahí está el queloide, un exceso en la reparación. Lesiones especiales, la esclerosis, ¿no? A veces las enfermedades que tenemos esclerosis, ¿se acuerdan? La esclerosis sistémica, ¿ya? Ajá, también. La liquenificación, a veces estos salen por aumento del rascado, la piel se tiende a engrosar. Cuando uno mucho rasca la piel se defiende y se pone gruesa. Entonces sale tipo una placa gruesa, que a veces nosotros le llamamos líquen simple crónico, pero es solamente el engrosamiento de la epidermis. Acá está la liquenificación, donde hay aumento de esas líneas de la epidermis, y la poiquilodermia, donde hay una mezcla de cositas, como ven acá. Atrofia, hiperpigmentación, hipopigmentación, telangiectasias y un patrón reticulado. Es más o menos cuando hablamos de poiquilodermia. Otra lesión secundaria. Ahí está. Y bueno, este es el resumen, ¿no?, de todas las lesiones que hemos hablado. Muy bien, creo que eso es todo. Sí, muchísimas gracias, muchachos.